Bienvenidos a Pausa. Acá vamos a hacer una pausa necesaria para conectar con lo que realmente importa, nuestra salud emocional, los vínculos y el propósito que hay detrás de cada desafío cotidiano. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pausa Bien Cordobés. Este nuevo episodio es muy especial, primero porque me acompaña Gre, vamos a estar juntas, y también porque estamos retomando este espacio de pausa y es muy especial porque nos acompaña Diego Conci, nuestro invitado, que bueno, cuando pensaba cómo presentarte era muy difícil porque se me venían un montón de roles. Muchos te conocemos también desde tus roles como empresario, líder, médico, psiquiatra, y se me venían todos esos roles juntos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. Me parece que Pausa, bueno, tiene mucho significado con vos retomando este espacio para arrancar. Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes dos que también prestigian esta mesa, así que esperemos una linda conversación para todos. Para arrancar a presentarte y contarle un poco quién sos, creo que varios conocemos al Diego médico psiquiatra y bueno, dueño de Conci Carpinella, pero quería preguntarte sobre todo a vos, ¿no? ¿Cómo te presentarías en todos estos roles y cómo todos estos roles llegaron a ser lo que es Diego hoy, ¿no? Bueno, mi presentación, yo diría, soy un apasionado por intentar hacer algo para ayudar a los demás. Uh-huh. Y en eso he ido buscando distintos espacios y desde muy chico adaptándome y buscando mis propios horizontes. Me tocó nacer y crecer en una familia de médicos, particularmente mi padre, así que amé el estar cerca del que sufre y el querer acompañar y apoyar desde muy jovencito. Primero fue con los animales, después fue con las personas. Y eso es como uno de mis epicentros, Después me dediqué a la medicina, siempre pensé en hacer algo que tuviera que ver con ayudar la vida de las personas y me pareció que la psiquiatría, la psicopatología nos acerca mucho al ser humano más integralmente. Otra de mis regalos en la vida fue nacer en una familia que desarrolló una empresa y tuve la oportunidad y la invitación de mi padre a formar parte de la empresa desde el 2009 y desde ahí construir un poco mi aporte dentro de la organización. Hice un MBA para poder adecuarme también más desde los conocimientos del negocio y de poder aportar. Y tratando de liderar proyectos que dentro de un mercado muy competitivo permiten tener un lugar nuevo como empresa que no sea el tradicional asistencial de la medicina en general. Uh-huh. Bien, bueno, ahí trajiste un montón de cuestiones importantes, ¿no? Se me vino el Diego, no sé bien cuándo empezó tu papá con Conci Carpinella. 1969, ¿no? Yo todavía no había nacido, así que ya lleva 56 años. Uh-huh. Yo nací en el 75, así que ya Conci Carpinella existía antes que yo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue crecer viendo y formando parte de una empresa familiar desde la salud y si eso había también, un poco impactado en lo que después terminaste haciendo y en lo que sos hoy, ¿no? Sí, quizá el impacto que yo recibí más de mi padre como persona, siempre fue una persona muy estudiosa, entregada, obviamente trabajaba como la mayoría de nosotros los médicos muchísimas horas y apasionado por hacer algo que trascienda más allá de la actividad directa de él y generó esto de emprender, de nuclear. Empezó en diagnóstico por imágenes, que en ese momento era revolucionario y comenzaban los primeros métodos de diagnóstico, la radiología en ese entonces, y siempre fue una empresa que pudo mantenerse en la vanguardia tecnológica del diagnóstico por imágenes, hasta que llegó aproximadamente en la época que yo me sumo a cambiar la medicina hacia que todas las empresas polivalentes tenían su parte de diagnóstico por imágenes y ya los institutos solamente de diagnóstico tendían a ser menos utilizados
Y desde ahí decidimos formar con nuestra idiosincrasia, cultura, valores institucionales y sobre todo el fundamento de estos dos fundadores que eran como nuestros maestros en el arte de curar. Empezamos a armar una cultura para poder hacernos polivalentes, es decir, tener otras especialidades médicas que no sean solo el diagnóstico y poder estar con el paciente no solo el momento que uno aporta un diagnóstico, sino durante el tratamiento y acompañando, ¿no? Empezamos a formar y a querer hoy formar parte de la vida de las personas y acompañar su desarrollo y estar cuando nos toca, pero también poder potenciar a las personas, ¿no? De ahí viene este viraje que nosotros hacemos hacia el bienestar, que no es solo tratar la enfermedad, sino más bien llevar al máximo potencial que la persona puede tener. Es hacerlos un poco más felices, si es posible felices, así será, pero cada vez más potencialmente posibles de vivir en bienestar, de vivir conformes con su vida, de vivir a pleno. El desafío es grande y bueno, es un horizonte a largo plazo, ¿no? Hemos empezado ahora a desarrollar algunos programas que apuntan a esto del bienestar, como en parte tiene que ver con mejorar algunas patologías altamente prevalentes, como el sobrepeso, o como el sedentarismo, o como estar mal y sentirse mal, aunque uno no entienda bien por qué, cuestiones que podemos trabajarla multidimensionalmente. Y aún más recientemente, que estamos por inaugurar, poder acompañar a nuestros pacientes en las internaciones y en cirugía más prolongada, volviéndonos un sanatorio, ¿no? Donde vamos a poder a nuestros pacientes, 1000 pacientes por día más o menos vienen hoy a la institución, poderles dar también el servicio de venir a la guardia cuando lo requieran, de poderle internar y acompañar también en esos momentos difíciles. Espero que sean pocos, pero cuando lo necesiten, que cuenten con nosotros. Qué bueno, qué loco cuántas transformaciones, ¿no? Fue como cambiando el contexto y Conci Carpinello se fue siempre adaptando el contexto y bueno, me imagino desde una institución de diagnóstico por imágenes a un sanatorio con una mirada desde la prevención, desde la salud integral. Vos me habías comentado que es creo que la única o una de las pocas instituciones en Córdoba que trabaja en el bienestar desde una mirada científica. Y me parece muy, muy interesante la mirada que tienen para que lo Sí, es una rama de la medicina relativamente reciente. Después de la década del 50 o dentro de la década del 50, la Organización Mundial de la Salud define precisamente la salud como un completo estado de bienestar biopsicosocial, espiritual. Y eso cambia el paradigma. Si bien en la década del 90 empieza a haber instituciones que trabajan de un modo más holístico y que empiezan a proponerte esto de por qué basarnos solo en la enfermedad, sino en el desarrollar a la persona. Una medicina basada en hábitos saludables, en una disciplina y en un modelo de ser, siguiendo principios, valores, propósito, que hace que la persona viva mejor y más intensamente. Te escucho hablar de la historia y del presente del sanatorio, lo vamos a dar por inaugurado ya. Y me nace la pregunta, ¿cómo ves que se están comportando estas nuevas generaciones de cara a esta nueva perspectiva de cómo se ve la salud? ¿Pensás que esta alineación de decir, bueno, veamos nuestro cuerpo desde un lugar mucho más preventivo, estas nuevas generaciones lo están acompañando, son reactivas, son proactivas? Bueno, es una hermosa pregunta y no, si bien no tengo toda la respuesta, puedo decirte algunas cosas que son graves. En realidad ha alterado mucho el sueño, la tecnología, el smartphone, el 24/7, tener noticias rimbombantes y demás, el que haya un logaritmo que te diga todo el tiempo lo que te gusta ver y escuchar. Claro. Hemos empezado a ver cada vez más un deterioro de algunos aspectos de la salud. Creo yo muy orientado a la alteración del ritmo circadiano y del sueño, ¿no? El sueño es uno de los patrones de salud y biológicos, incluso psicológicos, cognitivos, que mejor nos hacen y que más necesitamos. A su vez la alimentación, indudablemente el sobrepeso y la malnutrición son un problema. 7 de cada 10 argentinos en el 2022 tienen sobrepeso.
O sea, Increíble. hoy lo normal, lo más habitual, normal entendido como lo más común, es tener sobrepeso y no un estado... Y esto no es para nada una cuestión estética, sino que es un tema que produce una serie de cambios metabólicos que en general deterioran la salud y la calidad de vida en distintos aspectos, ¿no? Es como una base donde empiezo a enfermar con más facilidad el exceso de tejido graso que genera células inflamatorias y una serie de cascadas de cuestiones que complican. Entonces te diría en términos generales que también estamos mucho más sedentarios. En Argentina 6 de cada 10 personas no hacen la actividad física necesaria para salir del sedentarismo. Esto nos lleva a perder músculo. Perdiendo músculo perdemos un montón de sistemas metabólicos que nos hacen bien, entre ellos los cognitivos, y el cerebro se relaciona mucho con el músculo en cuanto a su desarrollo también. Claro. Entonces, hoy hacer actividad física, tanto fuerza como actividad aeróbica o desarrollo cardiovascular, es quizá después de dormir las cosas más importantes que podemos hacer para sentirnos bien. Tal cual. Ni hablemos los contextos sociales, ¿no? Esto de tener muchas relaciones virtuales, con poca conexión, donde no hay el contacto físico esporádico, donde inventamos pseudo-self o personas que queremos ser pero que en realidad no somos del todo, y se generan relaciones vacías. Hay una estadística fabulosa en Estados Unidos, una de las gerenciadoras de salud, seguros de salud, mide el nivel o detecta la soledad como un fenómeno, como una enfermedad, y la mide a través de estadísticas, y cada 2 años repite esto y se ha ido creciendo en las vivencias de soledad y sobre todo la población más joven, ¿no? Entre los 20 y 25 años, cerca de 8 cada 10 encuestados vivían un sentimiento de soledad. La soledad es un factor de agravamiento Claro. de cualquier cosa. De muchas Claro, enfermedades sí. tan importantes como fumar o tener sobrepeso, ¿no? Y sabemos que es un Tal factor cual. de riesgo cardiovascular igualmente importante. Sobre por todo ende, pensando en cómo al final una vida valiosa vale la pena si es compartida, ¿no? Y el aislamiento, bueno, ¿no? Nos aleja justamente de lo valioso y de la vida en sí. y de hecho los estudios, bueno, hay estudios muy profusos como el de Harvard, de por qué la gente es feliz, y de las cosas que más demuestran que previenen enfermedad, generan longevidad y una vida más feliz, son los vínculos íntimos y profundos, ¿no? Las personas que mejor se vinculan social y afectivamente, mejor salud van a tener y la van a poder desarrollar. Tal cual. Lo que pasa es que uno ve estos aspectos por separado y dice, bueno, yo duermo mal, como mal, pero soy muy sociable. No necesariamente todos se compensan unos con otros, sino lo ideal es que todos tenemos que aprender a desarrollar un poco mejor el que tenemos menos desarrollado, generar un equilibrio, y el que tenemos desarrollado seguirlo cuidando y manteniendo. Tal cual. Te escucho y me parece muy fuerte cómo en las redes sociales uno tiene estas estadísticas, ¿no? Pero después escuchamos por todos lados mensajes de bienestar, mensajes de como más del bienestar, pero desde el lado del wellness, de qué podemos hacer para sentirnos mejor rápido, para estar bien hoy, y muchas personas tratando, ¿no? de estar bien y de ser felices, y que después, sin embargo, cuando nos contás las estadísticas, bueno, es otra la realidad, ¿no? Creo que ahí también hay algo como para distinguir este bienestar como más marketinero de esa felicidad que nos tratan de vender con el bienestar que vos estás trayendo, que me parece que es un poco más profundo desde lo que nos importa, desde los valores. Sí, hay 2 aspectos que suman mucho. Uno es el concepto de un poco aristotélico. Uno es lo que repite diariamente, ¿no? Entonces, cuando uno puede tener toda la información de lo que me haría bien, o sea, yo creo que hay muy pocas personas que no saben que comer sano le hace bien, pero después a la hora de comer no comen sano, o comen sano un día, una semana, y después
vuelven a comer de un modo que les hace no tan bien. Entonces, creo que es poder convertir el qué en el cómo, ¿no? En esto de ayudar a las personas a generar hábitos estables. Un hábito es algo que yo hago casi sin esfuerzo y me sale espontáneamente y lo repito sin darme cuenta. Eso para el cerebro es un hábito, algo que ya está el cerebro conectado para hacer sin que yo lo tenga que buscar. Por ende, la expectativa de esto es que se vuelva un hábito hacer las cosas que me hacen bien. Ahí hay un concepto que lo retomo lo que vos. Hay dos tipos de bienestar. El hedónico o el sentirse bien, que es más bien hacer algo agradable o disfrutable, que es pasajero y que si bien produce un efecto positivo en nuestro organismo y en nuestro psiquismo, es a corto plazo. Y el eudaimónico, que es algo que tiene que ver con algo más ontológico, más del ser, lo que nos hace bien. Y en eso el propósito, los valores, el vivir en un mundo de virtudes y poderlos llevar a cabo, transformar la realidad, sentir que hago algo a la comunidad o al mundo mejorando la vida de los demás, nos llena mucho más profunda y establemente, ¿no? Entonces en esto, en los trabajos, en las personas, cuando la persona se conecta con aspectos de su pasión, de su propósito de vida, de su significado personal, todo le resulta mejor y más llevadero y sus estados en general son mucho más positivos, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que las personas que viven con significado, sentido, tienen un mejor autocuidado y están mucho más prevenidas de las enfermedades que las que no. Tal cual. Me voy a ir un segundo por las ramas del plan que debes tener vos, pero en esta división de conceptos de estos dos tipos de bienestar, hoy está muy de moda que en las redes sociales se provoque la gratitud. Bueno, dale, agradece, bueno, valora, bueno, frenate, mira. No obstante, tal cual como vos lo dijiste, hay cosas que cuando no se sostienen o no tienen la profundidad sentida, no caen, digamos. Entonces, ¿qué opinión tenés vos formada sobre el agradecimiento, sobre la gratitud? Desde un punto de vista médico incluso, ¿no? Sí, hay varias corrientes psicopatológicas que lo refuerzan mucho y es muy valedero, sobre todo en las personas que tienen el autoconocimiento, la lectura de la realidad y pueden genuinamente experimentar el agradecimiento como un estado interno. Además, poder expandirlo a través de compartírselo a los demás, sobre todo de quien estoy agradecido, está demostrado que produce efectos favorables, pero como lo dijimos recién, tiene que estar vinculado a algo genuino y a un hábito. Claro, no se ha ido como una regla, porque si no parece que seguimos como reglas o que checklist y en realidad capaz que es otra la función, ¿no? Tiene que realmente... Aparte la persona que medita y vive profundamente su conexión con el entorno y consigo mismo, llega a un estado de agradecimiento vital, digamos, vivo mi vida agradecido. De estar vivo, de las pequeñas cosas, de poder alimentarme, de tener con quién vincularme. El que lo desarrolla llega a niveles de vivencia positiva de la vida que produce un efecto muy benéfico. El tema es que con yo una vez a la noche, 5 minutos antes de acostarme, dé gracias por dos cosas y después vivan las preocupaciones que mi mente me lleva, no cambia mi realidad. Es que el agradecimiento es un modo de vivir. Y no solamente algo que ejercito momentáneamente. Igual todo empieza por algún pequeño paso. Una puertita de entrada. Sí. Claro, eso pensaba, ¿por qué nos cuesta tanto quizás las dos cosas que decían recién? Sabemos que tenemos que comer de cierta forma, pero el momento llegado, preferible, bueno, por una emoción, por lo que sea, por la rapidez, por el ritmo de vida, bueno, no. Terminamos comiendo de otra forma. Sabemos que quizás está buena la gratitud y quizás termina siendo esto de, no hago una lista de gratitud, me voy a dormir y veo el celular, ¿no? ¿Por qué crees que nos pasa? Que nos es tan difícil. Tenemos el conocimiento, pero... Hay varias cosas que la descubrieron mucho antes los que la aprovechan y nosotros no. Los circuitos de recompensa en el cerebro son muy potentes, digamos, ¿no?
Y en esto de entender nuestro cerebro y nuestros sistemas ayuda también a comprender cómo cambiarlo. O sea, si vos un cerebro a nosotros nos pones en un contexto amenazante, yo a eso le voy a prestar mucha más atención que a lo positivo, porque mi cerebro está entrenado para adaptarse y sobrevivir, y siempre que hay algo que lo amenace, va a estar más pendiente de eso que de dar las gracias. Y vivimos en un mundo donde todas son amenazas, donde si no me ponen like es una amenaza, si me llaman es una amenaza, si no logro determinados estándares o cumplir todos estos requisitos. Entonces hemos despertado miles de señales de alerta para estar preocupados o en cierta medida prever cosas que nos pueden pasar, y nuestro cerebro se desarrolló mucho más para estar atento a las amenazas que a los aspectos de agradecimiento, de virtud, de estar en el bienestar. Por ende hay que entrenarlo, hay que recodificarlo, hay que darle y dedicarle tiempo para que se recable el cerebro y nosotros mismos hacia lo que nos hace bien. Y los circuitos de recompensa, porque si algo, a ver, nosotros lo hacemos en roedores cuando los entrenamos. Si vos a un roedor le das algo azucarado, come y no para de comer, y se enferma de diabetes pronto. Como una adicción. Se vuelve adictivo. Entonces hoy los logaritmos de las redes sociales, digo eso porque lo tenemos muy a la mano, pero el sistema de mercadeo de productos industriales, etcétera, está hecho para que nos guste. Y si nosotros no somos capaces de elegir algo que, aunque nos guste, decimos que no. Disciplina. Pero la gente lo ve como que eso es algo negativo. En realidad, el poder decir algo que no me hace bien, decir elegir que no, o elegir cuándo y en qué proporción puede ser positivo o en qué proporción no, es un desarrollo prefrontal. O sea, la evolución de la humanidad fue desarrollar fuertemente un lóbulo que es el que nos diferencia de los otros animales y mamíferos, y nos da la posibilidad de elegir lo mejor. No responder como en automático, sino consciente y elegido. Exactamente. Sí. Y nosotros, esto de lo automático es el sinónimo interno del hábito, es decir, automáticamente nosotros estamos pensando en hacer algo que nos gusta o en cómo escapar algo que nos hace mal o que nos puede amenazar. Claro. Entonces, tengo una reunión, ¿cómo hago para no ir? Busco una excusa y me como algo muy apetitoso y extremadamente rico, pero abundante en azúcares y harinas. Me siento bárbaro. Me sentí bárbaro, evité el problema, pero mi vida no avanzó hacia ningún lado. Es probable que estoy peor que antes. Entonces el camino un poco menos dirigido por estos sistemas es un poco ir eligiendo y pudiendo hacer un camino progresivo para que yo pueda elegir lo que me hace bien. En base a también entender cómo hacerlo agradable y apetecible a esto. Yo creo que a nivel personal, cuando empecé a elegir cambiar mi modelo de alimentación para lograr otros resultados personales de salud, sobre todo, no fue fácil, y además toda la sociedad es como que te mira como diciendo esto no está bien, digamos, ¿por qué no hacer lo que hacemos todos? Quedas un poco afuera. Sí. Pero si uno es consciente y ve los resultados, va sintiéndose cada vez mejor con hacerlo y hasta termina disfrutando. Yo hoy como ciertos alimentos que son para mí muy apetitosos y los disfruto un montón. Tal cual. Y naturalmente para el resto que no los consume pueden no serlo, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, vos en tu vida, digamos, después de toda tu experiencia, tus años de tu profesión, trabajando con el bienestar, ¿cómo lo aplicás a tu día a día? ¿Qué parte te cuesta más? ¿Qué parte te es fácil y sentís que ya empezaste a fluir ahí? ¿Cómo sos vos? ¿Cómo es Diego con el bienestar? Habría que preguntarle también a los demás. Por lo pronto creo que soy muy consciente y busco ser consciente de lo que hago. Voy logrando avances en hábitos que antes no tenía y poco a poco voy cimentando e intentando nuevos, ¿no?
el sueño, la actividad física, la alimentación, para mí ya son algunos de los que practico a mi gusto personal. Por ahí hago ciertos deportes y no ciertos otros, pero los practico y los disfruto. Y me gustaría meditar más, me gustaría poder tener más tiempo para algunas pasiones o cosas que disfruto mucho y que a veces no puedo por lo laboral. Me gustaría llevar más algo que cambie el entorno, que no sea solo desde mi rol profesional o empresarial, pero también hacer algunos aportes diferentes. Me gusta escribir y no lo estoy pudiendo hacer pero está en camino y en plan, digamos, sí. ¿No? Diego, hay una pregunta obligada mientras te escucho, que es ¿qué opinas y cómo manejas el estrés? Pero le quiero poner una base a esa pregunta. Vos, cuando recién estábamos conversando antes de largar, te nombraste como profesional y te nombraste como empresario. Creo que la Argentina promueve que el intestino esté inflamado, no que esté liviano. Sobre todo las personas que dirigen, crean, sostienen negocios. ¿Cómo lo llevas vos? ¿Qué prácticas has podido implementar que nos puedas compartir también a todos nosotros que dirigimos cosas, algunos negocios, familias, etcétera, para que el estrés se vuelva un parte de y no un condicionante que nos inflame el intestino? Voy a agregarle algún contexto a lo que decís. Hay dos tipos de estrés, o varios, pero el eustrés es aquello que nos permite adaptarnos positivamente a cambiar una realidad que es amenazante o que es la que nos proponemos cambiar. Y es un poco nuestro modo de progresar. Entonces el estrés en cierta proporción y en cierta intensidad y en cierto tiempo, cuando es agudo, corto, no muy prolongado, y cuando no tiene una intensidad bestial que nos provoca algo traumático, se vuelve un motor de progreso. Entonces, suficiente nivel de estrés es saludable. De hecho, la gente que no tiene nada de estrés, posjubilación y demás, rápidamente se deteriora. Pero cuando es o demasiado intenso y no lo puedo manejar, o dura mucho tiempo continuo y no puedo frenarlo, termina enfermando gravemente a la persona de todos los sistemas metabólicos, cerebrales, psicológicos, sociales. Altera todos nuestros parámetros, incluso nos enfermamos de enfermedades muy graves. Yo como lo trato de restringir y tratar de dejar lugar sin estrés y más bien compensar en mi vida momentos en los cuales me expongo a lo que me estresa y momentos en que me puedo correr de ese lugar y lo puedo regular. No siempre es fácil, y sobre todo cuando los contextos se vuelven tan complejos y difíciles y uno ve un escenario muy desafiante. Bueno, hay que tener el cerebro entrenado para poner el foco en lo que sí uno puede hacer y sí uno puede influir. En esto el fenómeno de la proactividad de COVID es muy interesante, el concepto, ¿no? Es decir, incrementar mi área de influencia y bajar mi área de preocupación, ¿no? Realmente en dónde me puedo enfocar, que cambie la realidad y ponerle energía a eso y regular. El dormir bien es fundamental y lograr eso, el tener espacios sociales, convivir, compartir con personas que nos hacen bien, sobre todo también que nos sacan de esa problemática, que podamos compartir otros temas y otras cosas que no sean la que nos estresa. Creo que es muy importante. La actividad física, que a veces también nos vincula y nos permite estar con otros haciendo algo distinto. Bueno, cada uno tiene que encontrar esas salidas de los mecanismos de estrés, porque si no nos terminan enfermando. Pero la verdad que es muy complejo en un contexto con tanta adversidad. Que hay tantas alarmas que se van prendiendo. Qué importante ahí la flexibilidad también, te escuchaba, ser flexible entre las cosas que suceden y poder elegir qué está bajo mi control y qué no, y poder ir adaptándose a lo que
sucede. Y con la pregunta de Gre se me sumaba volver un poco a Conci Carpinella y pensar el desafío también tuyo en estos dos roles, ¿no? Desde profesional de la salud y también empresario. ¿Cómo es tener una empresa de salud en Córdoba? Porque me imagino que es distinto a tener otro tipo de empresas, tiene como sus desafíos particulares. También pensando en que quizás hay personas que nos escuchen que digan, che, quiero emprender en salud, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, el mensaje es que para nosotros, que somos médicos y yo en la familia en que me crié, es como un aspecto que si no hubiera un propósito profundo, es complejo retomar. Hoy no es un gran negocio ni es fácil de llevar. Hay muchas aristas que lo vuelven complejo. Primero porque hay un paciente que requiere cada vez más. Estamos hablando de los sistemas de enfermar y los modelos de atención. Nuestra profesión como médicos, cada vez hay menos médicos, están muy mal remunerados en términos generales. Los seguros de asistencia social están muy desafiados a pagar y a cubrir cosas que realmente no son realmente indispensables. Por lo tanto, es como que hay un gasto poco funcional, poco eficiente hoy en la salud, no está donde tiene que estar y está puesto en cosas que a lo mejor son demasiado costosas y no tan eficientes. Y ha perdido un poco la racionalidad del sistema de cómo subsistir. Tiende a la concentración, las empresas grandes cada vez son más grandes y las empresas que somos más chicas tiendemos a desaparecer, porque verdaderamente los desafíos de recursos son muy grandes, de pacientes son muy grandes y gerenciadoras o obras sociales y preparadas también son muy grandes. Claro. Por ahí requiere una conversación conjunta entre lo privado y lo público, entre los distintos actores, que tanto empresas de salud como en gerenciadoras, obras sociales y prepagas, y armar un modelo donde todos podamos vivir sobre los aspectos de la salud de la población, ¿no? Y es como si le va bien a la obra social, le tiene que ir mal al prestador, o si le va bien al prestador, le tiene que ir mal a la obra social. Ni hablemos del paciente, que a veces se pierde un poco. Tal cual, eso pensaba, ¿no? Como sé que tu objetivo también es tener una cierta atención al cliente que llega, que al final es el paciente, y qué difícil, porque cuando querés recortar... Es el sentido de todo lo que hacemos. O sea, si el paciente tiene que ser el sentido de todo lo que hacemos. O sea, nuestra cultura, nuestra empresa está cifrada en eso. Si yo hago algo muy bien, de mucha calidad, y los que me formé y le dediqué mucho, es seguro que voy a tener pacientes, es seguro que voy a tener un negocio. Esa debería ser como una regla que funcione. A veces lo que pasa es que vos podés ser muy bueno, hacer las cosas muy bien y no se vuelve negocio porque o no hay buenos precios o los costos son muy elevados para la prestación y no hay un equilibrio. Hoy los precios relativos en salud no se han ajustado, digamos, ¿no? Los costos han seguido estando altos y los ingresos y lo que paga tanto el cliente como la obra social hoy en este momento no está a la altura de la infraestructura de lo que uno tiene que invertir. Por eso está pasando un momento difícil la salud y los prestadores de salud, eso lo hablan en todas las asociaciones y cámaras. Particularmente nosotros hemos sobrevivido de un modo realmente, yo diría, muy ingenioso y creativo, y tratando de distinguirnos realmente en algo y aprovechar la oportunidad que vemos en el mercado de hacer algo que a la gente le atraiga, le valga la pena, y las gerenciadoras nos acompañan. Sobre todo la mirada desde la prevención y los circuitos, que creo que... Sí, ahí fue uno de nuestros grandes desarrollos, prevenir y tener adecuados modelos de prevención. Nosotros ese producto le llamamos circuito vital y tratamos de tener un circuito para cada perfil de persona y de grupo de riesgo para poderlo acompañar en eso. Vos creaste la idea del circuito vital, ¿no? Sí, lo creamos en Conci Carpinella. Tenía esa duda, que fue la primera institución que creó el circuito donde uno va y
bueno, se hace todos los estudios el mismo día. Sí, había alguna otra institución que lo hacía, pero de un modo menos organizado, no con las características que nosotros lo hicimos. Y realmente a todos nos hace falta y nos hace bien optimizar en un periodo de tiempo acotado, en un día, en una mañana, todo lo que nos hace falta saber de nuestra salud para ver si estamos bien y prevenir las enfermedades. Tal cual. Bueno, Diego, la verdad que una conversación súper completa. Sabía que nos iba a pasar esto de que vamos a tener que hacer más capítulos para seguir abarcando temas interesantes. Perdón, Cami, antes de cerrar, justo acá hay 2 mamás recientes. Yo lo tengo Santi, de 9 meses, y Vito de... 8. 8. Ay, claro, compartimos. Estamos iguales. Nomás. Sí. Bueno, imaginarás lo que significa para nosotros también haberte escuchado como mamás. Que para nosotras y para todo el público que nos escucha, mamás, papás, hijos, abuelos, para cualquier persona, ¿qué recomendación médica y como hombre sencillamente nos podés dejar? Padre, ¿no? Como padre, para ser más conscientes justamente de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Bueno, flor de desafío me planteas, que hay muchas cosas que se me vienen para poder compartir. Creo que como mamás, creo que es una etapa fabulosa, hermosa, de lo mejor que pueden vivir, pero que se tienen que aprender a cuidar a ustedes mismas mientras las exigencias hoy plantean una maternidad casi idílica, donde todo tiene que ser agradable, deseable, sin exponer nunca ningún sufrimiento en nuestra diada y relación. Y la verdad que a veces nos autoexigimos tanto que terminamos padeciendo muchos momentos que son para disfrutarlo. Así que conéctense con lo bello y lo lindo de la maternidad y aprendan a pasar los momentos difíciles. No determinen que los defectos, los problemas van a marcar a los hijos. Nuestro cerebro y el humano tienen una capacidad resiliente adaptativa hermosa y espectacular, así que en la medida que aprendamos y los errores nos sirven para mejorar, ellos tienen una gran capacidad adaptativa y siempre vamos a tener defectos. Eso no significa que lo hagamos displicentemente, pero enfóquense más en lo que sí les pueden brindar y no tanto en lo que por ahí no llegan a hacerlo. Y expresen mucho más lo que sienten y lo que viven y pidan ayuda también. O sea, yo veo muchas mamás, yo soy psiquiatra infantil, entonces he visto muchas más sobrepasadas y en realidad con un nivel de autoexigencia y culpa por no poder hacer todo lo que desean por sus hijos que termina siendo negativo incluso para el hijo. Es mucho, hagan lo que puedan, mejoren paulatinamente en el aprendizaje, pero disfruten mucho más y conéctense con la vida que es tan hermosa. Está bueno, permitiéndonos errar también y hacerlo parte de lo que es absolutamente necesario errar. Es más, muchas corrientes psicopatológicas plantean que si hubiera una mamá que no errara, tendríamos mucho más problemas. Claro. En realidad el hijo tiene que tener algunas vivencias de con esto no pude, con esto no se pudo, frustración, insatisfacción, es parte de lo que necesitamos para desarrollarnos bien. Qué bueno, súper interesante. Hermoso. La verdad que sí. Bueno, Diego, creo que atravesamos todos tus roles. Habló Diego, nos faltó el Diego padre, pero me parece que atraviesa todos los Diegos que hablaron hoy, ¿no? Desde el empresario, desde el dueño de Conci, el médico, bueno, todos. Y bueno, no sé si querés cerrar con algún mensaje que quieras dejar a Córdoba desde la salud. Te dejo a vos el cierre nomás. Bueno, primero estar muy agradecido por el espacio. Ser papá de lo más hermoso que me tocó vivir y siempre crecer en eso y desarrollarme aún más. Y a la salud es pedirles que transformemos, no nos enfoquemos solo en la enfermedad, sino en las personas y que transformemos
desarrollemos lo que le hace bien a las personas y puedan vivir en bienestar. Y ese es el camino para las empresas y ese es el camino para nuestra empresa que hemos elegido. Hoy acompañándolos también como sanatorio, pero esperándolos que nos vengan a necesitar y buscar. Buenísimo. Gracias, Diego. No, gracias Muchísimas a ustedes. gracias. Bueno, los invitamos a todos a que en todos los canales en los que estamos, YouTube, Spotify, se suscriban, nos sigan. La comunidad de Bien Cordobés cada vez crece más. Hoy con Diego en nuestra mesa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Gracias.